Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Gómez, ingeniero informático, instructor del SENA CEDAE Villeta Regional Cundinamarca. Este es el curso de creación de base de datos en Microsoft Access. Comenzaremos con la lección 1 sobre generalidades. Comencemos con un interrogante. ¿Qué son las bases de datos? Para poder contestar este interrogante sobre las bases de datos, tenemos primero que saber o entender qué es un dato. Un dato es la representación simbólica de un atributo variable, puede ser una palabra o un número. Un dato no tiene importancia o significado si no existe relación o si nosotros no se la damos. Cuando juntamos o coleccionamos varios datos de un mismo contexto, se produce una relación. A esta relación existente entre los datos se le denomina información, y a ese cuerpo de información es lo que nosotros denominamos también bases de datos. Bien, pero las bases de datos no solamente es una definición, también podemos ver en una empresa una tabla en Excel, la tabla productos. Esta tabla productos está compuesta por varias estructuras o varias columnas. En la columna código vemos un campo, vemos otro campo, que el primer campo era para el código, el segundo campo era para el producto, el otro campo era para el precio de compra, luego para el precio de venta, luego para las entradas, luego para las salidas, luego para el stock y luego para el invertido. Toda esta serie de campos se les denomina que hacen parte de una base de datos. Esa relación existente entre los campos es la que permite darle sentido a esos datos. Y así producimos información que luego podemos almacenar, consultar, modificar y actualizar. Veamos nuevamente la tabla productos. Veamos la tabla compras y veamos la tabla ventas. Entre estas tres tablas existe una información que está relacionada entre sí acerca de un producto que se llama mortadela fina, que está presente en las tres tablas. ¿Cómo podemos saber qué es el mismo producto o el mismo elemento? A través de su código. A través de su código se guarda una relación. Y así podemos saber que se está tratando del mismo y podemos hacer seguimiento a este producto. Componentes de una base de datos. Una base de datos está compuesta por campos, que ya los hemos mencionado a lo largo. Los campos es el área donde se almacenan los datos, que pueden ser de distinto tipo. Veamos la tabla ventas. En la tabla ventas hay campos. Miremos cuáles son los campos: fecha, código, producto, movimiento, cantidad, precio de compra, precio de venta, total venta, observaciones, ganancias. A esto se le conoce como campos. Los campos en una tabla pueden tener distintos tipos de datos, pero la información que se almacena en esos campos debe de ser igual. Veamos. Para el campo fecha, todos los datos que se ingresen en esa columna deben de ser del mismo tipo. En el campo fecha no se pueden ingresar valores de tipo moneda. Para el campo código también es de tipo número. Para productos es de tipo texto. Para movimiento es de tipo texto. Para cantidad de tipo número. En una cantidad no se pueden ingresar valores de tipo fecha. Entonces, esto significa que nosotros podemos tener en una base de datos campos con distintos tipos de información, pero dentro de la columna del campo ellos deben de guardar el mismo tipo de información. Veamos otro elemento o otro componente de la base de datos. Encontramos el registro. El registro es un conjunto de campos, es decir, datos relacionados que pueden ser o no del mismo tipo. Veamos la tabla ventas. Tabla ventas tiene unos registros. ¿Cómo identificamos los registros? Los registros se identifican de forma horizontal en las bases de datos, por lo general de izquierda a derecha. En este registro encontramos que se registró una venta de un producto en una fecha con un código, con su descripción, con su cantidad, con su precio de compra, su precio de venta, su total de venta, con sus observaciones y sus ganancias. A esta relación existente entre varios campos se le conoce como registro.
y pueden ser del mismo tipo o pueden ser diferentes. Observemos que tiene fecha, tiene código, tiene descripción, tiene precios y tiene observaciones. Veamos los tipos. Son de diferentes tipos: fecha, número, texto, número, moneda, texto y moneda. Es muy importante cuando se va a determinar un registro qué tipo de información es la que va en cada uno de los campos, para impedir que se ingrese otro tipo de información que no corresponde y así no se pueda alterar la información o su contenido. Veamos el componente de archivo. Un archivo es un conjunto de registros que pertenecen a un mismo contexto con aspecto común y organizado. Veamos la tabla de ventas. Veamos el archivo. Un archivo es un conjunto de registros. Miren todos los registros que tiene esta tabla de ventas. Miremos sus tipos de datos. Hay distintos tipos de datos: fecha, número, texto, número, moneda, texto y moneda. Ahora miremos las tablas en conjunto. 3 productos. La tabla de productos está compuesta por campo. Miremos el campo. Ese campo es del mismo tipo, guarda una relación entre sí y están organizados de forma consecutiva. Miremos ahora un registro. Un registro está organizado de forma horizontal y está compuesto por varios campos que a su vez guardan una relación sobre un mismo elemento. Miremos un archivo. Un archivo es el conjunto de varios registros que a su vez están organizados y que guardan una relación porque pertenecen al mismo contexto. El contexto sería la tabla de productos. Ahora miremos la tabla de compras. La tabla de compras también guarda la misma similitud. Ahora miremos la tabla de ventas, guarda también la misma similitud con las demás tablas. A todo este conjunto de elementos o de componentes se les conoce como base de datos. Una base de datos, en su definición clásica, se organizan por campos, registros y archivos. Entonces, para identificar una base de datos debe cumplir los siguientes requisitos. Debe tener campos, registros y archivos. Espero haya sido de su entendimiento esta explicación.